Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Alexi patrocina esta reacción, nos trae a Bandmate con Sense. Y bueno, como vemos es en directo, así que a disfrutar. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá.感じる予感にシャッターをブレイク翼に一番身を委ねて埋まった埋まったないくてたいたもいっさ嘘でもいいから正義を貫く最後幸せになりたいただそれだけBueno, como siempre, empiezan como un cañón. Me gusta, el sonido es fantástico, es en directo, pero suena espectacular. La producción de Van Sí, May sí. siempre suele ser muy buena. Por cierto, si no estoy errado, creo que Van May también van a tener la oportunidad de tocar en el Budokan y además creo que 2 noches consecutivas. Así que, bueno, si tenéis más información de eso, por favor ponedlo en comentarios porque sería interesante. Que por cierto, fueron un montón de gente a saludar a los Bytes en el Budokan y la verdad es que hubo cositas sorprendentes, ¿no? Es decir, mi hijo mandó un ramo de flores, creo que también las chicas estuvieron aquí apoyando a los Bytes, un montón de gente que fue Misa, fue Ayasa, bueno, es decir, me gusta que la comunidad se apoyen unos a otros, la verdad, porque es importante, ¿vale? Es Sí, importante sí, que claro. eventos que yo creo que llegar al Budokan es un logro y que las otras bandas se alegren de que también hayan conseguido ese logro me parece realmente digno de elogiar, ¿no? Y había que decirlo. Sí, sí, sí. Ujú. Bien, bueno, pues lo que decían, lo primero de todo, me gusta analizar el contexto porque las letras de Man-Made siempre son muy interesantes, ¿no? Em, bueno, esta canción fue escrita específicamente para el opening del anime Platinum End, que es, David, de los creadores de Death Note, para que te hagas una, una idea. Otro apuntado Otra punta. en la lista. Y que bueno, que por lo visto explora temas profundos como el destino, la supervivencia, la búsqueda de la felicidad. Bueno, pues bien, ¿vale? Pues Y mira, claro, aquí bien. tenemos en lo que es la letra em, el conflicto entre el destino y la voluntad, ¿no? Así que aquí la letrista es Miku y plantea que bueno, que desear cosas no es suficiente, ¿no? Entonces existe una lucha interna entre el miedo al fracaso y la necesidad biológica o incluso espiritual de seguir hacia adelante, ¿no? Ujú. Hay una frase que dice, dispara la flecha del destino. Yo esto lo entiendo como, si quieres conseguir cosas, a ver, te tienes que atrever. Sí, ¿Sabes lo que te claro, digo? Es obviamente, decir, ¿eh? si no te lanzas, nunca va a ocurrir Sin, nada. sin riesgo no hay gloria. Efectivamente. Entonces, lógicamente, te puedes equivocar, te puedes estrellar, pero es que si no lo intentas, nunca va a ocurrir. Así que, bueno, a ver.
yo entiendo que será una referencia al anime, ¿vale? Que decir, que parece que es esto. Bueno, los personajes usan flechas para influir en los demás. Ujú. Y se usa como metáfora, ¿vale? Con el control de tu propia vida. Bueno, también está la dualidad del bien y del mal. Em, bueno, sugiere que el camino hacia la meta no siempre es limpio. Y reconoce que los humanos a veces recurrimos a engaños o mentiras necesarias. Bueno, eso estaría por ver, lo de necesarias, pero subraya que el fondo tiene que ser algo justo, ¿vale? Es decir, a veces para la supervivencia tienes que hacer cosas, ¿no? Entiendo yo. Em, y después está también en el tema de la simplicidad del deseo humano. Es decir, a partir de... em, bueno, esta frase actúa más bien como ancla emocional de la canción, ¿vale? Así que, bueno, despoja al final al oyente de pretensiones de, al fin del día, todas las batallas, los miedos y los esfuerzos se reducen al deseo universal de alcanzar la felicidad. Al final todo va enfocado a eso, a conseguir la felicidad. Así que, muy bien. Y, a ver, cositas que veo, es que claro, llevamos la mitad de la canción, que siempre me lío, me lío. A ver, ha sido una introducción atmosférica ahí, Sí, sí, ha empezaba sido ahí. Sí, una sí, intro total. claro, Además sí. debe ser la primera del concierto y han aprovechado para hacer la intro Sí, sí, de la nieve, ¿eh? claro, es que la atmósfera tensa, dramática, las luces azules, ¿no? Que resaltan el logotipo de la banda en pantalla gigante. La orquestación. Claro, y eso prepara el escenario para la explosión sonora que sigue. Y claro, empieza, vamos, Akane, ¿no? On fire, desde el inicio, demostrando por qué es considerada una de las mejores baterías, técnica de doble pedal, va rellenando ahí, No, no para. claro, efectivamente, ritmos complejos, siendo, por supuesto, el motor de la canción. Misa, como siempre, ofreciendo líneas de bajo profundas, técnicas fundamentales en el sonido de Van Made. Y bueno, se puede apreciar, ¿no? Tiene un estilo muy característico de tocar, tanto con dedos como con púa, ¿no? Pero que su forma de puntear, su forma de hacer los slides, todo eso es muy sello de Misa, así que está ahí. Mm, de momento me parece potentísima la voz de Saiki. Eh, domina el escenario, voz fuerte, controlada, con claridad, que atraviesa la mezcla de instrumentos pesados. Me refiero a que su voz sobresale por encima de los Sí, sí, sí. instrumentos y el rango que tiene es impresionante, ¿no? Sobre todo cuando empieza tema estribillo. Así que bueno, veo que hay cosas aquí que ver todavía, pero oye, muy bien, se ve potente, se ve sonido crudo en el sentido de que se ve que es estas chicas cuando tocan en directo lo dan todo, ¿no? Pero a la vez permiten que cada instrumento respire. Hace tiempo que ya han encontrado un equilibrio perfecto, ¿no? Entre la dureza del rock y, bueno, pues todo el estilo que quieren ellas marcar, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a continuar y a ver qué nos ofrecen. なかったことにできても望みはしないだろう守るものを見つけたなら覚悟はできているなら感じるよかにしゃあらべき光に向かって手をかざせば眩しいことに曖昧生きてるんだ超絶けど神様なんかごまかせないんだ幸せになりたい「ただそれだけ」「人気
した心さえつながるレインボーに救われて作り作られて涼しいほど変わって叫びのように感じることにしならべ翼に石は見届けれてうまずだうまずだない生きてたいだもいっそ嘘でもいいから正義を貫く最後幸せになりたいただそれだけIt was over, it's over, shout Oh my shit, Impresionante, como siempre dan pues un espectáculo tremendo, ¿no? Son buenísimas y ellas lo saben. Han llegado a un punto de madurez y equilibrio en el que todo suena a la perfección, cada una sabe el papel que juega, es de las bandas más cohesionadas, más compactas Sí, además me ha que he visto. sorprendido Miku ahí haciendo el raspado ese con la púa. Sí, 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 sí. De uy, Claro, ese ha claro. sido Miku, porque Kanami estaba, desde que ha empezado la canción, estaba en modo Ayrton Senna. Sí. Estaba concentrado ahí con los ojos cerrados y... Eh, Madre mía. está genial la dualidad vocal con Miku, esa interacción, ¿no? Entre la voz de Sí, sí, sí. Saiki y Miku, que yo lo he dicho muchas veces, no es una voz secundaria, es una segunda voz de Bandmate, porque está todo el tiempo cantando, está haciendo armonías con Saiki, se complementa muy bien la voz de una con otra, aunque claro, en teoría Saiki es la voz principal, ¿no? Pero bueno, me entendéis. Y claro, van creando armonías perfectas, que es sello distintivo de la banda. El solo de guitarra de Kanami ha sido frenético, melódico, con mucha habilidad técnica, emocionante. Cada nota es evidente, ¿no? Es decir, además lo acompaña con su cara, con sus movimientos. El final ha sido explosivo también, ¿no? Es decir, Sí, ha sí. ido increciendo la canción con mucha energía, donde todas las integrantes al final se entregan por completo y dejando al público creo que es el Tokyo Garden, ¿no? Theater, eufóricos, realmente eufóricos. Y nada, eso, lo que decía también, la producción visual me gusta mucho. Y bueno, ya casi en lo que menos me fijo, David, es ya incluso en el atuendo que tienen de Maid. Eso ya hace ya tiempo que es que ni me fijo. Sí, Es sí, decir, para ya mí aquí, es tan normal que claro. ni lo doy a reseñar. Em, pero bueno, también, bueno, Solo nos fijamos cuando son vídeos antiguos que van de vestidas distintas. sí, pero antes iban distintas, pero eran más parecidas entre ellas, los uniformes. Y conforme ha ido pasando el tiempo, cada una ha encontrado ya su estilo Su estilo, y claro. todas son diferentes. Bueno, y eso, un poquito repasando, Akane, ese doble pedal galopante durante los versos va a ráfagas y bueno, una tensión constante y es brutal. Em, las síncopas, las notas fantasmas. No es que es que no se limita solamente a llevar el ritmo, ¿no? Sino que va añadiendo golpes de caja desplazados, el uso de los platos es exquisito, va acentuando para, para dirigirte a un sitio o a otro, los fills, los redobles. Eh, Sobre todo el inicial ya te daba, te definía la agresividad del tema. Sí, sí. El bajo de Misa, bueno, pues es que tiene su estilo propio, es muy diferente a otros bajos de otras bandas. Em, lo que sí es una tónica de ella es que suele utilizar
un jazz bass, que eso ya es de 5 cuerdas, que eso ya te define un poquito el sonido. Mucho ataque. eh, Va rellenando como siempre todo el espacio, pero ella va con líneas independientes, va haciendo sus solos, em, a veces más rítmica, a veces más melódica, pero siempre se hace notar y es impresionante. La guitarra de Kanami, bueno, pues los riffs tenían como un airecillo así como dramático, casi de banda sonora. Em, y bueno, el solo ha sido una mezcla de todo, ¿no? De velocidad, de melodía, de guagua, de tapping, Sí, o Kanami en estado puro. de todo un poquito. Los armónicos, en fin. Y Miku muy importante porque es que la base rítmica de Miku es tremenda, es tremenda. Así que entre eso y lo bien que hace su parte de voz, es que es una parte muy importante de Bandmate, pero muy, muy Sí, sí, sí. importante y hay que destacarlo porque crea esa pared de sonido necesaria para que el tema tenga fuerza. Y bueno, pues, y lo dicho, y bueno, Saiki a diferencia de, Torrente de voz. sí, sí, efectivamente, su autoridad en el escenario, su vibrato, que es prominente, tiene hay un registro de mezzo soprano, a veces incluso de contralto, pues tiene un empaque muy, muy especial. Perfecto, pues genial. Gracias como siempre Alexi por patrocinarla. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones. Bueno, sí, la veis antes de tiempo, efectivamente. Nivel 2, pues vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego. Bye bye.